Hola, ¿qué tal hermanos? Estoy muy agradecida por estar con ustedes el día de hoy. Vamos a ver la clase del 5 al 11 de enero. Esta es mi obra y mi gloria. Y vamos a comenzar con pues este libro, esta clase lleva para estudio Moisés 1 y Abraham 3. Aunque las escrituras no son tan largas, la profundidad del mensaje amerita estudiarlo un poquito más a fondo. Entonces, si es posible, voy a terminar esta clase hoy. Si no es posible, voy a hacer otro video para no aburrirlos. Pero pues vamos a comenzar. La Biblia empieza con las palabras: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso lo vemos en Génesis 1:1. Que la pregunta principal de Ven, sígueme nos dice: ¿qué había antes del principio? ¿Y por qué Dios creó todo esto? Esas son las dos principales preguntas que nos vamos a hacer. ¿Por qué creó Dios esto? ¿Y qué había antes de que pues nosotros llegáramos a existir? Uno de los mensajes que nos viene aquí en el programa Ven, sígueme es el presidente Nelson, quien dice que nosotros somos hijos espirituales de Dios. He allí la fortaleza y la bendición de saber que nosotros somos hijos espirituales de Él. Y pues vamos entonces a comenzar con la visión de Abraham, en la que él vio realmente nuestra existencia, y esta comienza en Abraham 3:22, si podemos ir a las escrituras para leer. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas y estaban en medio de ellas. Y dijo: a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre ellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Estas palabras me encantan. Nos dan información elemental, nos dice que había inteligencias. Ustedes, hermanos, y yo, junto con Jesucristo y nuestro Padre Celestial, todos nosotros éramos inteligencias dentro de esta visión. Él dice que vio a inteligencias nobles y grandes. Nos enseña que nosotros somos coeternos, nosotros ya estábamos en algún lugar con nuestro Padre Celestial antes de venir a esta tierra. Y también dice que Dios mismo se encontraba ahí. No estábamos vagando, no estábamos difusos, éramos seres que ya existíamos como familias celestiales juntos con nuestro Padre Celestial. Y dice que una de ellas iba a ser el Salvador. También menciona Abraham, tú eres uno de ellos. Creo que esa parte es elemental, hermanos, porque nosotros somos esas almas. También fuimos escogidos antes de nacer. Esto nos enseña que nosotros somos seres conscientes, seres con identidad, seres con un propósito. Y creo que nos diferencia de la mayor parte del mundo, porque nosotros sabemos que tenemos capacidad para aprender, para elegir y para progresar. Nosotros no fuimos creados de la nada, nosotros tenemos un propósito existencial. Nos explica también en el 22 que la luz de la verdad da vida a todo el universo. Esa luz es la que Dios nos entrega para que podamos nosotros poder vivir, y también todo lo que existe en el universo. Nos enseña que somos hijos espirituales de Dios, que nosotros antes de ser creados ya habíamos, o antes de ser engendrados, ya éramos almas vivientes. Nosotros ya teníamos la característica de la inteligencia, ya estábamos aquí como un ser que podía actuar por sí mismo, y eso es precisamente la inteligencia, la característica de actuar por nosotros mismos. En el 22 también se dice que había almas. En el 23, perdón, dice que había almas buenas. Pues esas almas buenas somos nosotros. Personas que fuimos escogidas, que más adelantito vamos a ver que guardamos el primer estado y que pudimos venir a esta tierra a poder gozar de todo lo que existe. Dentro de esto dice: a estos haré mis gobernantes. Tú
hermana que me ves, hermano que me ves, fuiste elegido antes de nacer para venir a esta tierra. La individualidad es eterna. Esto nos enseña esta escritura, que nosotros no comenzamos a existir en la tierra. Nuestra existencia ya estaba antes de que esto fuera materializado, y ya teníamos una identidad. En el versículo 24 dice, y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo: a los que se hallaban con él, descenderemos pues, hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Como lo dice, había una que era semejante a Dios. Y yo creo que todos somos semejantes a Dios, pero en este caso, esta escritura hace referencia al brillo que tenía una alma en especial, que iba a ser nuestro Salvador Jesucristo. En este dice que iban a descender y tomar los materiales para que hubiera una tierra sobre la cual pudiéramos morar. Habla de materiales, habla de la existencia física de cosas con las cuales se creó el universo. No es algo que fue creado por espontaneidad, fue algo pensado, fue algo 100% estratégico el que nosotros pudiéramos tener una tierra, y esos materiales ya existían, y esos materiales fueron los que fueron utilizados para poder crear nuestra tierra y nuestro universo. Me encanta que dice en la escritura que había almas nobles, y también menciona que estas almas, yo creo que cuando nosotros decimos, bueno, había almas nobles y pues otras más grandes, a veces pensamos que quizá es injusto, ¿no? A veces pensamos que hay favoritismo también entre nuestro Padre Celestial, que quizá nosotros no somos de los hijos que más ama. Pero no, esto realmente implica diferencia porque nosotros tenemos un diferente grado de desarrollo, un diferente grado de luz, un diferente grado de responsabilidad, y cuando ya estamos listos para tomarlo, pues nuestro brillo va creciendo conforme nuestro desarrollo en la espiritualidad va. Entonces esto, en vez de significar injusticia o favoritismo, realmente es progreso. Cada persona que estaba aquí, aunque sí era especial, menciona que había personas que eran todavía más nobles que otras, y esas almas nobles eran más moldeables, eran almas que tenían mucho más ganas de hacer ciertas cosas, ¿no? En el capítulo 25 dice, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Es muy claro, había un plan, se tenía que construir una tierra, se tenía que probar a estos seres para ver si iban a hacer las cosas que les mandaren, porque esto significa que nosotros ya habíamos hecho una promesa. Antes de que viniéramos ya la habíamos hecho, porque dice, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Es decir, Dios ya sabía que nosotros habíamos prometido esto, y Él quería ver si nosotros realmente íbamos a cumplir. Entonces, en el capítulo 3:26 dice, y a los que guarden su primer estado les será añadido, y a los que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo. A quienes guarden su segundo estado les será aumentada la gloria sobre su cabeza. Recordemos que no todos guardaron el primer estado. Esas personas que no guardaron su primer estado fueron principalmente los espíritus que en el concilio de los cielos no aceptaron el plan de Dios, y ellos no obtuvieron un cuerpo como nosotros. Así que dice en el 27, ¿a quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre, heme aquí, envíame. Y otro contestó y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo, enviaré al primero. Cuando leí esta escritura me quedé pensando, porque siempre llamamos a Cristo el elegido. Cristo fue el elegido, y realmente Él fue el voluntario. Esta escritura nos enseña que Cristo quiso. Él fue la persona que levantó la mano y dijo, yo voy. Fue el primero. Yo creo que estábamos todos ahí y Él nos ganó a levantar la mano. No sé si la hubiéramos levantado, pero Él dijo, heme aquí, envíame. Esto demuestra
características muy hermosas de Jesucristo. Demuestra la obediencia, las ganas de seguir a nuestro Padre Celestial, las ganas de ayudarle en lo que él fuera necesario. Él también tiene ese liderazgo sin cohesión. Él no quiere obligar a nadie. Él dice, heme aquí. Él no dice, pues envíame, ¿no? Él dice, heme aquí. Hágase conmigo lo que tú quieras, ¿no? Y eso es una parte de la disposición que nosotros debemos de tener como miembros de la iglesia. Creo que cuando el obispo nos llama a servir, a dar clases, nosotros estamos como que, híjole, que no me llame, que no me diga, que no. Y al final de cuentas, este modelo de hacer lo que el Señor nos mande es algo importante que debemos de aprender de Cristo. La otra cosa interesante es que realmente Jesús respeta el albedrío, no solamente el albedrío de Él, sino también el de Dios, porque Él no le fuerza, él se voluntariza, ¿no? Sin embargo, Satanás dice, heme aquí, envíame a mí. Él está exigiendo, Él está desde un inicio haciendo esta exigencia para que Dios haga lo que Él quiere. No es lo que tú quieras, Dios, es lo que yo quiero que tú me envíes a mí. Y eso nos habla mucho de qué clase de persona debemos ser, ¿no? Ser esa persona que está dispuesta, que quiere hacer las cosas sin necesidad de ser cruel o de hacer las cosas forzadas. Entonces, ¿qué sucedió con ese ser, ¿no? Que no pudo venir? Dice en el 28, el segundo se llenó de ira y no guardó su primer estado, y muchos le siguieron ese día. El de Gary Stevenson dice una parte muy importante. Dice que él estaba llegando a su casa y que vio mucha pintura en el suelo. Entonces dice, pues, ¿qué pasó, no? Entonces empezó a seguir las huellitas de hacia dónde se dirigía esa pintura, y pronto encontró a su hijo de 5 años que seguía un labrador negro y decía eh, que pues quería pintarlo, y su papá le pregunta, ¿pero por qué? Si él consideraba que su labrador negro era perfecto. Y el niño le dijo, porque quiero que se parezca a los dálmatas de esa película. Entonces, él en su ignorancia y a la vez niñez, él quería cambiar la forma de su perrito, el color. Y a veces nosotros queremos ser ese tipo de personas, ¿no? El cambiar a nuestros parientes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros jefes, etcétera, a nuestros hijos. Queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos hacer los dálmatas cuando ellos realmente son labradores. Entonces debemos de aceptar la voluntad no solo de nuestro Padre Celestial, también la voluntad de nuestra familia, porque cada uno tiene esa facultad de inteligencia de tomar las decisiones por sí mismo. El otro mensaje que nos da es de una vez que su tío, se llama Grover, dice que él estaba en edad avanzada y que condujeron hasta el lugar. Entonces, al verlo, los niños estaban pues un poquito aburridos porque pues el señor ya era grande. Entonces dice que le dijeron que si podían ir a jugar al patio, y ellos le dicen, claro, vamos al patio. Pero el tío les dice, no, pues tengan mucho cuidado porque hay muchos zorrillos allá afuera. Entonces los niños se miraron asustados, pero pues siguieron jugando, ¿no? Entonces, al regreso, que ya se venían, el hermano le pregunta a sus hijos, oigan, niños, ¿vieron algún zorrillo? No vimos ningún zorrillo, pero sí vimos un gatito o varios gatitos negros con rayitas blancas. Eso me llegó mucho al corazón porque nos pasa bastante que nosotros no vemos ese zorrillo. Satanás nos hace precisamente eso. Él modifica las cosas malas para que parezcan buenas y nos ayuda a creer que esos zorrillos son gatitos, aunque sean peligrosísimos para nosotros. Él los hace ver como algo, ¿no? Ustedes saben las consecuencias catastróficas de tocar un zorrillo, de estar cerca de él y que se echa el spray. Es una cosa que no se quita tan pronto, ¿no? Entonces es precisamente una analogía perfecta de lo que sucede con nosotros cuando nosotros tocamos el pecado. Ese pecado nos infecta el cuerpo, se nos adhiere al cuerpo, y es casi imposible quitarlo en el momento porque es un trabajo que tenemos que realizar lentamente para poder salir de ello, y eso es precisamente lo que
lo que Satanás hizo. Él, él se llenó de ira y dice que muchos lo siguieron ese día. Entonces esas personas, bueno, no llamemos las personas, pero llamémosles almas que cayeron junto con él, se encuentran en este mundo, se encuentran tratando de desviarnos todos los días para que nosotros no sintamos, no probemos esa felicidad, porque ellos nunca van a tener lo que nosotros tenemos, que son familias, cuerpos, la sensación de probar una fruta, todas esas maravillas que tenemos por tener un cuerpo, ellos no las van a probar. Entonces eso me hizo pensar algo, analicé y dije, bueno, ¿cuánto puedes perder por una sola mala decisión? Satanás ese día en el concilio de los cielos, él tomó una sola decisión y esa decisión lo separó de la presencia de su Padre Celestial, y al seguirlo tantas multitudes, él ya no pudo volver a su camino. Y muchas veces eso nos sucede, hermanos, cuando tomamos la decisión de abandonar a nuestra familia. Por ejemplo, si nosotros como pareja decidimos separarnos, decidimos divorciarnos, no pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones, en la consecuencia de tomar una taza de café o una taza o o sea, una bebida o un cigarro. A veces no vemos las consecuencias a final plazo, ¿no? De que no solamente nosotros nos vamos a perder, pero también nuestros parientes. Pero qué decisión tan desafortunada que él tomó y cambió el rumbo de su destino. Nosotros también podemos ser esas personas que podemos cambiar el rumbo de nuestro destino con una sola decisión. Así que cada día pensemos claramente qué decisión vamos a tomar. Bueno, lo siguiente que nos habla es que nos vayamos a estudiar un poquito sobre Moisés 1. Y en Moisés 1, voy a regresar un poquito, en Moisés 1 se nos habla ya me robaron a Moisés. Sí, muy bien. Entonces vamos a leer un poquito en Moisés 1, que es donde nos pide regresar. Nos dice, ¿quién es Dios? Es una de las preguntas que nos hace. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Y qué lugar nosotros ocupamos en ella? ¿Cuál es tu identidad? El elder Nelson dice claramente en su discurso que se encuentra aquí como referencia, ustedes son literalmente hijos procreados como espíritus de Dios. Tus decisiones pueden ser etiquetadas. Él habla mucho sobre la manera en la que nosotros pensamos contra la que en la realidad somos, y que estas decisiones afectan realmente la forma en la que nosotros podemos ver las cosas. A veces pueden ser divertidas o iniciar como una diversión y al final terminan ser catastróficas para nosotros. Entonces, él dice precisamente, ¿quién eres tú? Hazte esa pregunta, ¿quién soy yo? Primero y lo más importante es saber que somos hijos de Dios. ¿Por qué la importancia? Bueno, porque Satanás quiere que lo olvidemos, que pensemos que nosotros no somos especiales, que no tenemos nada especial, y en realidad nosotros sí somos seres especiales, somos seres elegidos, somos inteligencias que estaban con Dios antes de la fundación del mundo. Nosotros somos también miembros de la iglesia, somos hijos del convenio. Y también somos discípulos de Jesucristo. Así que es muy importante que nosotros, primero en este versículo o en este capítulo que vamos a estudiar, entendamos la divinidad que nosotros tenemos en nosotros mismos. Somos una esencia divina porque venimos de un Padre que es divino. El presidente Uchtdorf enseña, la mayor parte de los problemas comienza con no entender quiénes somos. Me gusta mucho que da la analogía de la historia del patito feo. Él habla, pues todos conocemos esa historia, de un patito que no era aceptado dentro de su familia, y pues cuando él va al lago y ve su reflejo, ve a esas aves que están volando y dice, pues yo quisiera ser una de ellas. Entonces cuando él voltea a ver su reflejo, él se da cuenta que él es un cisne y no era ese patito. Entonces creo que eso nos da una esencia
importante, piensa de dónde vienes, quién eres, quién es tu padre. Eres el hijo del ser más glorioso que puede existir. Él te ama con un amor infinito y quiere lo mejor para ti. El saberlo cambia el pasado, el presente y el futuro, porque tú también eres divino, tú también tienes esa divinidad en ti, esa gloria que existe porque eres su hijo. Si nosotros pudiéramos entender esa frase, realmente el saber quiénes somos cambiaría la percepción de cada decisión que tomamos día con día, porque sabríamos y tendríamos claro que lo que nosotros queremos hacer es seguir a nuestro Padre. Vamos a comenzar a leer en Moisés. Se nos pide vayamos a Moisés 1:12 al 26. En Moisés 1:12 al 26 nos explica cómo es Satanás y cuáles son las diferencias que hay entre Satanás y entre Dios. Entonces vamos a leer algunas frases, ¿de acuerdo? Y aconteció que Moisés hubo... primero vamos, es que creo que esto es muy importante, primero vamos a leer sobre el encuentro de Moisés junto con Dios. En el versículo 2 dice, y vio a Dios cara a cara y habló con él, y la gloria de Dios cubrió a Moisés. Por tanto, Moisés pudo soportar la presencia de Dios. Y Dios habló a Moisés diciendo, he aquí, yo soy el Señor Dios omnipotente, y sin fin es mi nombre. He aquí, tú eres mi hijo. Y te mostraré las obras de mis manos, pero no todas, porque mis obras son sin fin, y también mis palabras, porque jamás cesan. Y por consiguiente ningún hombre puede contemplar todas mis obras sin ver mi gloria, y ningún hombre puede ver toda mi gloria y después permanecer en la carne sobre la tierra. Tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío. Tú eres semejante a mi unigénito, y mi unigénito es y será el Salvador. Es lleno de gracia y de verdad, pero aparte de mí no hay Dios, y para mí todas las cosas están presentes porque yo las conozco. Te revelo esto, Moisés, hijo mío, porque tú estás en el mundo y ahora te lo muestro. Bueno, Moisés ve cara a cara a Dios. Nos enseña que existe un Dios físico, un Dios como nosotros, con manos, con un cuerpo, con ojos, tiene una cara. Y eso es algo muy importante porque nos está reflejando el valor físico que nuestro Dios tiene. Él es un ser existente y viviente. Él me encanta que le dice, yo soy el Señor Dios omnipotente y sin fin es mi nombre. Tú te pareces a mí. Qué maravilloso principio nos enseña. Nosotros también podemos ser omnipotentes, podemos ser sin fin, porque nuestro Padre es sin fin, nuestro Padre es omnipotente. Y todavía le dice, y tú eres mi hijo. Qué bonito, yo creo. Qué hermoso el sentir o visualizar a nuestro Padre Celestial con toda su grandeza, con toda su gloria, verlo físicamente y que te diga, tú eres mi hijo, tú te pareces a mí. Y le dice que le va a mostrar todas las obras de sus manos, porque sin fin dice que son, y también le dice que hay una, ¿no? Una especial que es la de su unigénito. Y le dice, tú, Moisés, eres semejante a mi unigénito. Quien será el Salvador. Eso nos pone a nosotros también como salvadores, como semejantes a Cristo. Entonces, si nosotros somos semejantes a Cristo, ¿por qué dudamos? ¿Por qué muchas veces nos sentimos que no valemos? ¿Por qué muchas veces hacemos sentir a las personas que no valen? ¿O por qué muchas veces creemos que no podemos con las pruebas que se nos dan? Es precisamente por eso, porque Satanás quiere que nosotros creamos que nosotros no somos como Cristo, que no somos como Dios, para que perdamos nuestro valor y nuestro propósito. Él le enseña a Moisés que él es, que él pues puede ver todo,
que todas sus obras están aquí. Más adelante dice, aconteció que Moisés miró y vio el mundo en el cual fue creado, y vio Moisés los confines del mundo y todos los hijos de los hombres. Él se maravilló y se asombró. La presencia de Dios se apartó de Moisés, de modo que la gloria ya no lo cubría, y Moisés quedó a solas. Él se cayó a la tierra. Moisés no pudo recobrar la fuerza natural según el hombre, y se dijo a sí mismo, por esta causa ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me habría imaginado. Pero ahora mis propios ojos han visto a Dios, pero no con mis ojos naturales, sino espirituales. Y desfalleció y me habría muerto en su presencia, mas la gloria me cubrió y por eso vi su rostro, porque fui transfigurado delante de él. Y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí Satanás vino para tentarlo, diciendo, Moisés, hijo del hombre, adórame. ¿Qué diferencia de la aparición de nuestro Padre Celestial a esta aparición? Dios, con toda su gloria, hermosura, magnificencia, se presenta a Moisés, le dice, tú eres mi hijo. Y yo me lo quiero imaginar como un abrazo al corazón y ese sentimiento tan hermoso que nosotros tenemos como cuando abrazamos a la persona que más queremos. Y llega Satanás y le dice, hijo del hombre, o sea, tú no eres nada, ¿no? Qué diferencia. Y le dice todavía, adórame. Entonces, en el 13 le dice, y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está toda tu gloria para que yo te adore? Ya Dios le había enseñado los confines del universo. Él ya había visto los planetas. Él ya había visto las creaciones que Dios hizo. Él sabía que Dios tenía una gloria, un propósito. Sin embargo, llega a Satanás y le dice, ¿no? Pues, ¿dónde está? Entonces, casi le dice, bueno, yo no sé quién seas tú, pero mi padre, o sea, con todo el orgullo lo dice, ¿no? Mi padre, a quien yo me parezco, porque él me acaba de dar esa revelación, él se acaba de presentar a mí y él me dijo quién soy. Y dice, pues yo ya vi el poder y la luz de mi padre, o sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué vienes aquí y me dices esto? Y le dice Moisés, porque aquí no hubiera podido ver a Dios a menos que su gloria me cubriera. Y he sido transfigurado, pero yo puedo verte a ti como el hombre natural. ¿No es verdad esto? Bendito sea el nombre de mi Dios, porque su espíritu no se ha apartado de mí por completo. Y por otra parte, ¿dónde está tu gloria? Porque para mí eres tinieblas y puedo discernir entre tú y Dios. No perdamos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios siempre nos guía, siempre nos dice quién es y dónde debemos estar. En el 16 le dice, vete de aquí, Satanás, y no me engañes, porque Dios me dijo, eres a semejanza de mi unigénito. Y también me habló desde la zarza diciendo, invoca a Dios en el nombre de mi unigénito y adórame. En especial, él tenía el don de discernimiento porque él ya conocía a su padre y ya lo conocía y no lo podían engañar. Nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial, conocemos a Jesucristo, sabemos quiénes son, podremos discernir entre él y Satanás, podremos saber si es el zorrillo o si es el gatito. ¿Estamos capaces para poder ver esto? Él también le dice que pues Dios ya le había mostrado y para él Satanás era tinieblas. Es un principio también básico para mí el saber que el sentimiento que Dios te da contra lo que Satanás te hace sentir es muy notable. Y aquí más adelante lo dice. Su gloria ha estado sobre mí, por tanto puedo discernir entre tú y él. Retírate de aquí, Satanás. Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó a alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo, yo soy el unigénito, adórame.
Y aconteció que Moisés empezó a temer grandemente y al comenzar a temer vio la amargura del infierno. No obstante, clamando a Dios, recibió la fuerza y mandó diciendo: Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Y entonces Satanás comenzó a temblar y se estremeció la tierra, y Moisés recibió fuerza e invocó a Dios diciendo: En el nombre del unigénito, retírate de aquí, Satanás. Y ocurrió que Satanás gritó en voz alta con lloro y llanto y crujir de dientes, y se apartó de allí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentidonos mal? ¿Cuántas veces no hemos sentido la pérdida de un familiar, el engaño de alguien, eh, la desobediencia de la familia o el retiro de la iglesia? Y sin embargo, nosotros podemos seguir siendo como lo dice aquí, ¿no? Satanás le dice a él, o lo quiere temer, hace que él le habla con una voz fuerte y él dice: brama la tierra. Y Moisés realmente se asustó. Entonces, ¿cómo actúa Satanás? Satanás nos mete miedo. Satanás quiere que nosotros dudemos de nuestro potencial, que dudemos, porque la fe es muerta si no existe pues precisamente el estar seguro de que las cosas van a suceder. Y eso es lo que hace el miedo. El miedo elimina la fe, es la carencia de fe. Bromeaba con mi mamá ayer y le decía: a veces sucede, ¿no? Que estamos en el carro y vamos por ahí enojados porque ya se nos atravesó alguien. Entonces tenemos el poder de decir: retírate, Satanás, no quiero que esto esté aquí, ¿no? En una conversación, una discusión con nuestra familia, con toda la fuerza, díganle: retírate, Satanás. Sepan identificar a Satanás de Cristo, de Dios. Cuando las cosas proceden de Dios se siente una paz inmensurable, y cuando vienen de Cristo, pues son cosas buenas, pero si son cosas malas, entonces vienen de Satanás, y hemos de tener el poder para retirarlo. Estar ante una presencia maligna es algo muy, 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 muy difícil. Y sientes aquí, dice, ¿no? Que incluso sintió que él temió, dice, y vio la amargura del infierno, porque el estar entre el mal es precisamente eso: tener amargura en el corazón, sentir esa amargura que se siente en el infierno. El infierno lo vives aquí en ese momento. Moisés levantó los ojos al cielo lleno de espíritu y dio testimonio. A veces se nos olvida. Dios nos da una prueba, nos da esa maravillosa resultado, y de repente se nos olvida. Entonces no estamos acostumbrados a ir y decir: gracias, Dios mío, por lo que hiciste por mí, y luego ir a decirle a nuestros vecinos, hermanos, amigos de la iglesia: Dios escuchó mi oración y doy testimonio de que Él me ayudó a salir de esto, que Él me hizo llegar aquí a donde estoy y que gracias a Él estoy aquí. No olvidemos nosotros de dar viva voz y testimonio de las cosas que Dios hace por nosotros, así como Moisés lo hizo. Entonces dice que Moisés escucha una voz y le dice: bendito eres, Moisés, porque yo, omnipotente, te he escogido, y serás más fuerte que muchas aguas, porque estas obedecerán el mandato del cual fueses. Dice que él va a ser el libertador del pueblo de Israel, y le dice en el 27 que Moisés fija los ojos y vio la tierra y a toda partícula que en ella viese, discerniendo la del Espíritu de Dios, y también vio a sus habitantes. No hubo una sola alma que no viese. Dice que Dios le dijo que incontables eran esos espíritus, como las arenas de la playa. Y le pregunta Moisés al Señor: te ruego que me digas qué son estas cosas y por qué medio las hiciste. Se vale tener curiosidad, se vale preguntarle a nuestro Padre Celestial: ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué propósito? Quiero saber un poquito más. Esto nos enseña también que nuestro Padre Celestial nos quiere mostrar, nos quiere dar la inteligencia que nosotros querramos, ¿no? Si nosotros tenemos ganas de aprender. En el 31 nos dice: he aquí, la gloria del Señor cubrió a Moisés, de modo que Moisés estuvo en presencia de Dios y habló con él cara a cara. Y Dios el Señor le dijo a Moisés: para mi propio fin he hecho estas cosas.
y aquí sabiduría y en mí pertenece, porque las he creado por la palabra de mi poder, que es mi Hijo unigénito lleno de gracia y verdad, y he creado incontables mundos, y también he creado para mi propio fin. Por medio de el Hijo, que es mi unigénito, las he creado, y al primer hombre de todos les llamé Adán. Pero solamente te doy un relato de esta tierra y sus habitantes, porque he aquí hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han dejado de ser, y hay muchos que hoy existen y son incontables para el hombre, pero para mí todas las cosas son contadas porque son mías y yo las conozco. Le habla Moisés cara a cara, dice, le explica que él creó todas las cosas a través de la sabiduría, y dice que la sabiduría permanece en él. También le dice que las ha creado a través de Cristo, que a través de la palabra de Cristo se crean las cosas. Dos grandes verdades nos enseñan aquí, hermanos, que para poder crear mundos se tiene que ser sabio, y para poder crear mundos tenemos que verbalizar las cosas que nosotros deseamos que se creen. Pero dice que también se necesita como Cristo, ¿no? El tener poder, tener gracia y tener verdad. Él habla que ha creado incontables mundos, no somos la única creación, y aquí nos dice él que también las cosas contadas, aunque sean muchas, aunque sean extremas, él sabe porque él creó cada una de ellas. En el 36 Moisés le dice, sé misericordioso para con tu siervo, oh Dios, y dime acerca de esta tierra y de sus habitantes, y también de los cielos, y entonces quedaré conforme. Es impresionante las ganas de conocer que tenía Moisés. Él quería saber más, ¿no? Y le pregunta al Señor, pues sígueme diciendo, ahora dime sobre esto. Y el Señor le habla y le dice, los cielos son muchos y son innumerables para el hombre, pero para mí están contados porque son míos. Y así como dejará de existir la tierra y los cielos, sí aparecería otra, y no tienen sin fin mis obras ni tampoco mis palabras, porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y ahora, Moisés, hijo mío, yo te hablaré acerca de esta tierra, sobre la cual tú hallas, y escribirás las cosas que yo te hablaré. Es maravilloso, ¿no? Le dice básicamente, pues bueno, si me quedo a platicar contigo de todos los mundos, nunca voy a acabar, pero ¿qué te parece si comenzamos con el tuyo, en el que tú existes, en el que tú vives? Y le explica, ¿no? Que el propósito de él es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Qué regalo tan hermoso nuestro Padre Celestial nos quiere dar, el que nosotros podamos ser salvos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ayudó a vencer a Satanás cuando Moisés tuvo esta visión con él? Pues fue el conocimiento de quién era, el conocimiento de que él tenía ese poder de invocar a su Padre y que su Padre lo salvaría. Creo que esta es una de las cosas más bonitas que podemos hacer nosotros, hermanos, el tomar nuestras rodillitas, los que podamos, ¿verdad?, arrodillarnos y pedirle a nuestro Padre Celestial, invocarle y decirle lo que necesitamos, verbalizar lo que queremos que suceda en nuestras vidas, el explicarle a Él lo que necesitamos, y Él nos va a escuchar porque Él es nuestro Padre y Él siempre nos va a salvar. Que nosotros creemos a veces, ¿no?, que los niños son inocentes, y por esa inocencia ellos tienen una realidad imaginaria, y ellos pueden lograr crear, hacer cosas que a veces nosotros no vemos ni creemos, porque en su imaginación existen, y ya cuando nosotros crecemos se nos olvida. Estamos insatisfechos, tratando de tergiversar la verdad. Entonces recordemos que Él tiene milenios tergiversando la realidad. Entonces nosotros tenemos que decirle a Satanás precisamente eso. Tú pues no tienes la luz, tú no tienes el poder. Yo lo tengo en mí porque yo soy hijo de Dios, así que no me engañes. Creo que ese sería un eslogan de esta semana, el tomar esa frase y decir, Satanás, no me engañes, cuando nosotros tengamos alguna duda, ¿no?
Cuando Satanás quiere que tú olvides quién eres, te asusta para que no creas que puedes ir todos los domingos, para que tú creas que no te quieres comprometer a tener una familia, al amar a las personas, al servirles. La rectitud trae bendiciones y las bendiciones traen gozo. Esa es la ley universal en esta vida. Si tú haces lo que Dios quiere, Él te va a cumplir. Está en las escrituras. Pero Satanás hace a la gente creer que tomar el alcohol o hacer cosas malas te va a traer el gozo. Incluso muestra, ¿no?, estos medios por los cuales nosotros tenemos videos llenos de falsa información, donde ya hay videos de YouTube, donde hay algoritmos y inteligencias artificiales tergiversando la verdad. Tenemos que siempre estar al día en saber qué es lo que está sucediendo. También me sorprende mucho esta parte que hay tanto bullying, tanto acoso, contenido inadecuado. Pues hay que cuidarnos de no ser engañados. Siempre tenemos que cuidar bastante lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, tenemos que ayudarle a nuestro Padre Celestial a cumplir con lo que quiere para nosotros, que es precisamente el llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna nuestra. Hay una pregunta que le dice Moisés en Moisés 1:30 y le dice: te ruego que me digas por qué son estas cosas así. Esta respuesta entre cuál es la inmortalidad y la vida eterna, sabemos que el estar con nuestro Padre Celestial en su presencia, en su fulgor y su gloria, es precisamente la vida eterna. Nosotros podemos ser inmortales sin estar frente a Él, pero nuestro destino es alcanzar la exaltación a través de la vida eterna, el poder estar con nuestras familias, con nuestro Padre Celestial frente a frente, y el poder tener esa fe y ese amor. Tenemos también que estudiar Moisés 3, sin embargo, pues ya son casi 40 minutos, entonces los voy a dejar ir solamente para decirles que voy a hacer un video número 2 de esta clase porque está muy larga. Entonces, pues es mi oración que cuando veas el reflejo en el espejo, realmente sepas que tú eres un hijo y una hija escogida de Dios. Tú eres en tu imperfección el testimonio de que existe un Salvador del mundo, de que a través de ese Salvador del mundo tú puedes ser limpio, tú puedes ser salvo, tú puedes ser amado y honrado. Eres el hijo, eres la hija del ser más glorioso del universo, el ser más poderoso, lo cual te hace a ti ser glorioso y ser valioso. Ruego que podamos ver a través de las mentiras de Satanás y escuchar la voz de Dios. Testifico del amor perdurable que se hace posible a través del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén.